Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. La lección de esta semana se concentra en uno de los sucesos más catastróficos de la historia humana, el diluvio universal. Documentos antiguos de muchas culturas diferentes presentan un registro de este acontecimiento, narrándoselo como una inundación de orden mundial. Incluso la geología nos da evidencia de él, ya que algunos lugares como el Gran Cañón del Colorado presentan una estratificación de capas terrestres que solo son explicables por haberse formado en presencia de agua. Con esto en mente, ¿estás dispuesto a usar este relato bíblico para edificar el carácter de los miembros de tu clase? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Busca las herramientas que el folleto de maestro tiene en las páginas 49 a 52. Verás cómo al leerlas llegarán a tu mente muchas ideas extraordinarias para construir tu repaso con la clase. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Para que tus alumnos tengan la mejor disposición hacia la clase, comienza haciéndoles una pregunta abierta que les ayude a vislumbrar las ventajas del repaso. El siguiente es un ejemplo de cómo podrías hacerlo. La Biblia presenta el desastre mundial del diluvio como impregnado de la gracia divina. ¿Cómo me ayuda eso a ver de una manera positiva la inundación de problemas que podemos experimentar en la actualidad? Pues precisamente de esto se trata este repaso. Y tras decir esto, haz una breve pausa reflexiva mientras pasas a la parte que sigue. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Yo usaría los siguientes puntos para bosquejar el repaso. Primero, el origen del desastre. Sin duda, para que Dios hubiera decidido destruir la tierra con la catástrofe del diluvio, tuvo que haber sucedido algo terrible con la humanidad. La respuesta que primero llega a la mente es que esa generación tuvo que haber sido muy pecadora. Pregúntale a tu clase, ¿cuáles fueron los pecados específicos por los que fueron destruidos los antediluvianos? Luego, invítalos a leer Génesis 6 del 5 al 8. La cita nos dice: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová». Como se puede observar, no hay mención de pecados específicos. Los versículos previos dicen que los hijos de Dios vieron hermosas a las hijas de los hombres y escogieron entre ellas las que quisieron. Luego se manifiesta que Dios expresó que su espíritu no contendería para siempre con el hombre porque éste es carne, y dio un tiempo de misericordia de 120 años, que debe interpretarse como el periodo de predicación de Noé, quien con su familia encontró gracia en los ojos de Dios. El hecho de que no se especifique ningún pecado en particular se debe a que el problema de fondo era la maldad humana. Más todavía, se declara que ella tenía su epicentro en el designio o inclinación de los pensamientos que tenían en su corazón, es decir, la mente, ya que eran de continuo, o sea, de manera ininterrumpida, solamente o de forma exclusiva dirigidos hacia el mal. En hebreo, maldad o mal son la misma palabra, ra, que se refiere a un asunto de índole moral que hace parte de nuestra naturaleza.
Esto concuerda perfectamente con lo que dice el versículo 3 de ese capítulo, cuando hace referencia a que el hombre es carne y contiende con el Espíritu del Señor. En la Biblia, la expresión carne, cuando se menciona en relación con el hombre, hace referencia a la naturaleza humana caída. Por eso es por lo que los escritores inspirados, cuando se refieren a la naturaleza humana del Señor Jesús, la llaman semejanza de carne de pecado, como en Romanos 8:3, o dicen que Él fue semejante a los hombres o a sus hermanos, como se lee en Filipenses 2:7 y Hebreos 2:17. Con eso se clarifica que la naturaleza humana de Cristo es la del unigénito, único en su género, mientras que la del resto de nosotros, desde la caída, es la que Adán adquirió tras su rebelión. Por lo tanto, aquí debemos hacer una aclaración muy importante que el libro del Génesis nos enseña y que tiene que ver con la razón por la cual el mundo fue destruido con el diluvio: la maldad. Para la mayoría de nosotros es claro que la definición de pecado más conocida en la Biblia es la que se nos presenta en 1 de Juan 3:4. Allí se nos dice que al cometerse pecado, también se infringe la ley. Así que, como la transgresión también es pecado, hay algo más con este que debe ser tenido en cuenta. En nuestra denominación, todos los reflectores apuntan a la transgresión, pero muy pocos reflexionan en cuanto a la maldad. Si algo nos enseña el diluvio, es que esta condición intrínseca a nuestra naturaleza es mucho más peligrosa que la infracción de los mandatos divinos, ya que se constituye en su causa. En otras palabras, la maldad nos lleva a la transgresión y no a la inversa. Y tanto la una como la otra son pecado, una como causa y otra como efecto. Cuando leemos lo que ocurrió con Lucifer, esto queda todavía más claro. Ezequiel 28:15 nos dice que el querubín era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en él maldad. Luego el versículo siguiente remarca que se fue llenando de iniquidad hasta que finalmente pecó, o debiéramos decir, se convirtió en transgresor. Así que, ¿cuál es el mayor problema de nuestra naturaleza? Que con el paso del tiempo se intensifica la maldad con la que nacemos y que mora en nuestra carne, según se dice en Romanos 7, 17 y 18, convirtiéndonos en entes que buscan de manera constante, exclusiva e ininterrumpida la senda del mal, hasta el punto de dejarnos sin remedio, como sucedió con los antediluvianos y con Lucifer. Sin embargo, en medio de una narración tan triste como la de Génesis 6, el versículo 8 dice: «Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová». Esa frase nos trae esperanza, nos manifiesta que la gracia de Dios enfrenta la degeneración humana y lleva a cabo planes para salvarnos. Lo que nos conduce al siguiente punto: Dios se arrepiente y se acuerda. Para quienes creemos en un Dios todopoderoso, que todo lo sabe y todo lo ve, que puede estar en todas partes al mismo tiempo, y para quien nada es imposible, es sumamente extraño leer cosas en la Biblia como que Él se arrepiente de algo o que recuerda una situación como si en algún momento la hubiera olvidado. ¿Qué quiere decir la Escritura con eso? Lee con tu clase Génesis 6:6 y 8:1 y deja que tus alumnos opinen. Sin duda tendrán muy buenos aportes. Los textos dicen: «Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón». Por su parte, Génesis 8:1 añade: «Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas». Lo primero que debemos identificar es la palabra que en el idioma original se traduce como que Dios se arrepintió. Se trata del vocablo naham, que literalmente significa suspirar, respirar fuertemente, dando así la idea de lamentarse. El contexto nos permite entender mejor el pensamiento del escritor, ya que dice que a Dios le dolió en su corazón. El verbo traducido aquí como doler, en primera persona, es atzab y también quiere decir tallar o preocuparse. Literalmente, se está comunicando que Dios suspiró de tristeza y se lamentó por lo que estaba ocurriendo con el hombre,
que Él había creado a su imagen y semejanza para que fuera feliz, y que ahora Él lo ve degradado en forma superlativa. No es que Dios se esté arrepintiendo como quien cometió un error, sino que le dolió la situación en la que estábamos como humanidad, como si le hubieran tallado el corazón, y suspiró por nosotros. Por otro lado, cuando la Escritura dice que Dios se acordó de Noé y de los animales que estaban con él en el arca, no está queriendo dar a entender que se ocupó en otras cosas y que de repente cayó en cuenta que los había dejado en medio de un diluvio. De nuevo, quiero recalcar que conocer el uso de la palabra en su idioma original resulta muy clarificador. El verbo usado aquí es sacar, que literalmente quiere decir marcar algo como para mantenerlo en mente. Por lo tanto, cuando Génesis capítulo 8, versículo 1 dice que Dios se acordó, lo que en realidad está diciendo es que nunca se olvidó de todos los que estaban en el arca, sino que los mantenía en mente, marcados para su protección. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Esa frase está justo en el centro del relato del diluvio, lo que nos dice que constituye su mensaje central de acuerdo con el estilo hebreo de escribir. Por lo tanto, no es lógico pensar que la idea más importante de la narración es que a Dios por poco se le olvidan aquellos con los que había dicho que establecería un pacto. Por el contrario, lo coherente es decir que los tenía siempre en mente. Por otra parte, lo último que quiero resaltar de este punto es lo que Génesis 6:9 dice. Estas son las generaciones de Noé. Esta es una frase introductoria que contiene el vocablo Toledot, generaciones o genealogías, que nos indica que se está entrando a otra sección de la narración. Con esto podemos pasar entonces al siguiente punto, la inversión de la creación. El aspecto más prominente en cuanto al diluvio es el acontecimiento en sí. Todo lo que ahí se dice, el comunicado divino, la construcción del arca con medidas, materiales y procedimientos establecidos por Dios mismo, los 120 años de predicación, la procesión milagrosa de parejas de animales, el cierre de la puerta del navío, el inusitado acontecimiento de la lluvia por primera vez en la historia del mundo y la inundación completa del planeta. Todos esos fueron hechos completamente reales. Sin embargo, en medio de esta narración sorprendente, el escritor está comunicando mucho más que sucesos. Lo que tiene en mente es resaltar que el diluvio llevó a la tierra al estado que tenía el primer día de la creación. Invita a la clase a leer Génesis 7, 19 al 24 y luego pregúntales qué creen ellos que se podía ver a través de la ventana del arca. El texto bíblico nos dice: y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Teniendo en cuenta esta descripción, lo más seguro es que las nubes no dejaban ver los astros y no había suficiente luz para contemplar el horizonte. Solo podían sentir que flotaban sobre el agua, mientras que dentro del arca algún tipo de luz artificial de la época antediluviana los iluminaba. El relato nos recuerda Génesis 1:2 que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Como se puede vislumbrar, en ese momento solo había oscuridad, nada de tierra firme, y sobre la superficie de las aguas se encontraba el Espíritu de Dios, o Ruach Elohim. Y hablando del Espíritu, Génesis 8:1, por su parte, agrega: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca,
e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Tal vez nuestra traducción no nos permite ver el detalle, pero lo que en hebreo se nos presenta es que Dios hizo pasar un ruaj, que se traduce como viento, pero que también significa soplo, aliento o espíritu. Es decir, que los mismos elementos de Génesis 1:2 están presentes en el diluvio. Y así como el Espíritu de Dios se movió justo antes de que Dios hablara para iniciar el proceso creador, en ocasión de la inundación universal, un viento de Dios sopló para hacer disminuir las aguas y marcar el reinicio de este mundo. En otras palabras, cualquiera pensaría que el diluvio fue el instrumento para destruir la vida en el planeta, pero el mensaje de Génesis es que más bien a través de él se dio inicio a una nueva creación. Y es que las aguas, mis queridos hermanos, han estado presentes en otros comienzos, como sucedió con el cruce del Jordán y del Mar Rojo, y como sucede con cada bautismo en los que en Cristo somos hechos nuevas criaturas y hacemos parte de una nueva creación, como dice Gálatas 6:5. Del diluvio podemos ahondar para decir mucho más, pero en este momento quiero agregar que tipifica la lluvia de fuego que al final del conflicto erradicará para siempre todo vestigio de pecado de nuestro mundo, cuando en el día del Señor los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, y a partir de ahí Dios creará cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, como se declara en 2 de Pedro 3, 10 y 13. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora dediquemos un tiempo para la aplicación de lo estudiado en el repaso. Propongamos los siguientes interrogantes para que se resuelvan en clase. Número 1. ¿Cómo explicarías la diferencia entre pecado y maldad? Tal vez 1 de Juan 1:9 sea de ayuda. En segundo lugar, si tu hijo de 8 años te pregunta que si cuando la Biblia dice que Dios se acordó es porque se le han olvidado las cosas, ¿qué le responderías? Finalmente, ¿qué significa para ti que Noé hallara gracia a los ojos de Dios? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. La siguiente es la tarea que yo dejaría a mis alumnos. Les invitaría a que en sus devocionales personales escribieran todos los paralelos que puedan encontrar entre el tiempo antes del diluvio y el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. En el acontecimiento del diluvio, Dios muestra su gracia de diversas maneras. En primer lugar, contempla con misericordia a Noé y a su familia. Luego ofrece un camino de salvación para la vida humana y animal a través del arca. Y finalmente, utiliza esa devastación para brindar un nuevo comienzo a la humanidad. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. ¿Sabes? Noé aceptó ser el instrumento de Dios para mostrar una vía de escape al mundo antediluviano. De la misma manera, cada uno de nosotros podemos aceptar el llamado divino y convertirnos en sus mensajeros al decir: yo iré a compartir la esperanza de que Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.